Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal Cristianos Reflexiones del Pastor.com. Este es el Pastor Eduardo Gutiérrez y bueno, hoy voy a moderar un debate, un diálogo teológico eh, sobre más o menos el tema de la predestinación, porque se va a tocar pues todo lo que tiene que ver con Romanos capítulo 8, ¿verdad? Creo que a partir del 28 van a estar ellos tocando todos estos puntos. Así que por favor compartan el video, tomen nota porque esto va a estar bueno. Hoy tengo conmigo a dos apologistas evangélicos, aquí están sus nombres. El apologista evangélico Luis Alfinger y el apologista evangélico Oscar Oseguera. Vamos a estar hablando sobre, bueno, ya dije el tema ya, voy a dar entonces el formato del debate. Vamos a ver que Oscar me lo envió. Un momento, vayan compartiendo, por favor, vayan compartiendo, pero sé que son 15 minutos de exposición. Bueno, no, a ver, ¿dónde me lo enviaste, mi hermano Oscar? ¿Al teléfono o al Messenger? No se lo envié, pero se lo puedo enviar ahorita. Bueno, yo buscando, gloria a Dios. Sí, envíamelo al teléfono. Por favor, compartan. Bueno, va a haber un minuto de presentación y luego 15 minutos de exposición de argumentos, así lo sé. Así que vamos a comenzar con ok, exacto, 15 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 3 preguntas y 5 minutos al final para concluir. Sin más, vamos a darle paso a Oscar para que tenga su minuto de presentación. Buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Óscar Oseguera. Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí en Reflexiones del Pastor, en un debate con el hermano Luis Alfiger. Pues espero que este debate, diálogo, sea de edificación para todos y que todos aprendan. Compartan este video, denle un me gusta y no se lo... Y quédense hasta el final, que el Señor me los bendiga. Amén, Amén. gloria a Dios. Bueno, sin más, mi hermano Luis, Alfinger, tienes tu tiempo para presentarte. Bendiciones a todos los hermanos de este canal. Bueno, en esta noche los saludo desde Venezuela, del oriente del país. Una noche lluviosa, bastante lluviosa. Me encanta la lluvia. Sea de bendición este diálogo que vamos a tener, sea para la gloria del Señor, otra vez en el canal del hermano Gutiérrez. La última vez que estuve aquí fue con el amigo Fran Enrique, que todavía lo recuerdo. Muy buena paliza se le dio Fran. Pero en esta noche, bueno, quiero compartir con el hermano Oscar. Por primera vez vamos a compartir y que sea de bendición, hermano, que sea completamente de bendición, nada de pelea, sino que vamos a compartir la palabra de Dios como tiene que ser, como buenos cristianos que somos, sea para la gloria del Señor. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Bueno, sin más, entonces vamos a pasar al tiempo de la exposición de argumentos, donde va a estar el hermano Oscar. Si quiere, comparto el tiempo en pantalla. ¿Quieren que comparte el tiempo en pantalla? Pues para mí es lo mismo, no sé, si el hermano quiere, pues se puede compartir. Bueno, ahí va a estar el tiempo. Entonces, mi hermano Oscar, tienes 15 minutos para exponer argumentos. Yo enciendo el tiempo cuando tú comiences a hablar. Gloria a Dios. Desde ahora comienzo a hablar. Muy bien. En esta ocasión vamos a estar analizando un pasaje de las Escrituras. Vamos a hacer un análisis bíblico de Romanos 8, 28 al 29, al 30, perdón. Voy a leer, dice: sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Muy bien.
primeramente hay que entender a quién el apóstol estaba hablando aquí. El apóstol Pablo le estaba hablando a un grupo de creyentes y no a un grupo de incrédulos. Dice muy bien, en el verso 28, vamos a ir verso por verso, dice el 28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que el apóstol Pablo está hablando a los creyentes y no a los incrédulos. Ahora, mi oponente puede decir que aquí está hablando de elegidos. Estos hombres son llamados con un propósito y no arbitrariamente. En este verso, la escritura está presentando a un grupo de personas que son llamados por Dios, no como si Dios los escogiera arbitrariamente. Es decir, que estas personas son seleccionadas con un propósito. ¿Cómo son seleccionadas? En su preconocimiento. El hagiógrafo está comenzando a presentar el inicio de una verdad bíblica, idea que va a ir desarrollando durante el verso 28 y el 29, y esta idea la va a concretar en el verso 30. ¿Ok? Dice la escritura: sabemos a los que aman a Dios. Hay una condicional. Hay que amar a Dios para que todas las cosas te ayuden a bien. Estas personas son llamadas ¿cómo? Con un propósito. Son llamadas. No son llamadas, no son seleccionadas como por ejemplo, si yo miro 100 personas, no son seleccionadas 100 sin conocerlas. Es decir, yo voy a agarrar 10 personas de aquí y yo no las conozco. No, la escritura dice que estas son llamadas con un propósito. Es decir, que pero ¿con qué propósito? Con su propósito, conforme al propósito de Dios. Ahora el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿ok? Conoció, la palabra conocer es la palabra proginosco, palabra griega del Strong 4267, proginosco. Muy bien. Lo que el escritor está a punto de decir es sumamente importante, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, a estos predestinó. Es decir, existe una predestinación, pero conforme al preconocimiento de Dios. El escritor está hablando de un grupo de personas que Dios predestinó de antemano. La pregunta importante, esta es una pregunta bastante importante que nos tenemos que hacer para poder entender este pasaje de las Escrituras. La pregunta importante aquí es: ¿cómo es que Dios predestina a las personas? ¿Acaso Dios predestina a las personas sin conocerlas? ¿Dios predestina arbitrariamente? ¿Dios predestina a personas que no conoció? No, porque el mismo verso, en el verso 28 dice conoció, como venía diciendo ya anteriormente, la palabra proginosco, saber ya, que significa saber ya, conocer anticipadamente, escoger de antemano, escoger desde un principio. Muy bien. Perfecto. Esta palabra con proginosco también se usa en Romanos 11:2. Cito: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Es decir, que Dios desde antes conoció al pueblo elegido. ¿De qué pueblo está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, un pueblo escogido, que conoció, que proginosco antes, con antelación. ¿Ok? También esta palabra es usada en Primera de Pedro 1:19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya proginosco desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Aquí podemos ver dos versos de las Escrituras que habla de esta misma palabra, que está usando la misma palabra conocer de antemano, como les mencioné antes, que la palabra significa saber ya, conocer anticipadamente, escoger de antemano, escoger desde un principio. El escritor está diciendo, refiriéndome al texto que cité anteriormente, Primera de Pedro 1:19-20, que Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo. También esta palabra
esta misma palabra se usa en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de inicuos caigáis en vuestra firmeza. Ok. También aquí el apóstol Pablo estaba, la escritura, perdón, está usando esta misma palabra. ¿Para qué? Para saber, para hacerle saber a su pueblo que de antemano, que iban a venir, perdón, personas a engañar a los hermanos, iban a venir falsos maestros. Ok. Ahora, la Reina Valera usa esta palabra, pero también hay otras versiones que usa esta palabra griega. Por ejemplo, también la Biblia de las Américas, el 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. La Nueva Versión Internacional dice, porque a los que Dios conoció de antemano, la palabra proginosco, también los predestinó. La Biblia, Dios habla hoy, también dice, a los que antes conoció, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero de muchos hermanos. Y también otra de las versiones, pues este es en inglés, la King James también usa la misma palabra proginosco, que viene del textus receptus, al igual que las demás. ¿Ok? Ahora, hay que entender, aquí podemos mirar una predestinación, pero hay que entender cómo es que Dios predestina. ¿Ok? Los creyentes son predestinados para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que somos predestinados somos predestinados en Cristo. Somos predestinados con este propósito, somos predestinados en Cristo. Nosotros somos predestinados como un solo pueblo en Cristo, no individualmente. Es decir, que Dios nos ha predestinado a todos como un pueblo en Cristo Jesús. Ahora podemos mirar en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue predestinado como pueblo, no individualmente. En el Antiguo Testamento no se puede hallar una predestinación. Ahora vamos a mirar lo que dijo alguno de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Alejandro de Alejandría dijo, con esta claridad dijo Jesucristo, venid a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Ver que llama así todos, nadie queda excluido de la gracia de la llamada, pues mientras dice todos, hace que nadie esa manera alguna quede excluido. A lo que de lejos conoció quiénes serían, dice, los destinó a participar de los bienes futuros, y a los que llamó de modo que por la fe en él conocieran la verdad. ¿Ok? Ahora vamos a continuar leyendo este verso. Dice, porque a los que antes conoció, Dios conoce de antemano, también los predestinó, los predestina, es decir, Dios conoce, después predestina. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que sean conforme a quién, a la imagen de su Hijo. ¿Para qué más? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que nosotros somos predestinados en Cristo Jesús, y cuando nosotros somos predestinados, también somos hechos hermanos con Cristo. El 30 dice lo siguiente, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también llamó. Mi oponente puede decir que aquí en este verso no se encuentra el conocimiento, la palabra proginosco, que no se encuentra la palabra conocer de antemano. Es cierto, no lo dice, pero ¿por qué no lo dice? Porque hay que entender todo en su contexto. Hay que entender que la escritura no se escribió en versos, en versículos, sino que se escribió en capítulos, se escribió en cartas, se escribió en párrafos completos. Ahora lo que el escritor está haciendo en el verso 30 es que él está llegando a una conclusión. Él ya lo dijo en el verso 29, que para poder ser predestinado tú tenías que ser, Dios te tiene que conocer con anticipación. Pero ahora acá en el verso 30, él está llegando a una conclusión, y su conclusión es a los que predestinó, Dios los predestina, los llama, y después que los justifica, y por último dice, los glorifica. ¿Ok? Cuando me falten 2 minutos me lo haces saber. Ahora, ¿qué sucede primero?
vamos a entender ahora todo en su contexto y vamos a analizar estos versos. Dice, el primer paso aquí en este pasaje de las Escrituras es que Dios te conoce. El segundo, Dios te predestina en su preconocimiento. Tercero, Dios te llama. Cuarto, Dios te justifica. Y quinto, Dios te glorifica. Muy bien. Ahora vamos un momento. Bien, entonces sabemos que conforme a la Escritura, conforme a lo que está diciendo aquí, es que Dios te predestina en su preconocimiento. Ahora nosotros como elegidos de Dios somos elegidos en su preconocimiento. Después venimos a los pies de Cristo y final somos glorificados. En las Escrituras no se puede, no podemos encontrar ningún versículo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, me refiero al Antiguo Testamento, donde hable de una predestinación. El pueblo de Dios fue predestinado, pero como un pueblo, como uno solo. Ahora, como mencioné anteriormente, somos predestinados en Cristo. Somos predestinados en Cristo y no somos predestinados individualmente. Dice la Escritura, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los últimos tiempos. Ahora hay que entender que aquí no puede haber una predestinación. ¿Por qué razón no puede haber una predestinación incondicional? Porque para tú ser es decir, si nosotros estamos creyendo en eso, nosotros estamos creyendo que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Y qué sucede? Que nosotros estamos creyendo en una salvación que no es en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque hay que entender que Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados y si nosotros estamos creyendo en este tipo de predestinación incondicional, nosotros estamos creyendo en que somos salvos antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es por esa razón que no se puede aceptar la doctrina de la elección incondicional. Es una doctrina errónea. ¿Por qué razón? Por lo que estoy planteando. ¿Por qué? Porque son salvos antes de creer en Jesucristo. Entonces el sacrificio de Jesús, ¿dónde queda? Ahora vamos a ver qué dice Arminio. Dice, esta doctrina es muy... vamos a ver. Esta doctrina nunca fue admitida, decretada o aprobada en ningún concilio, ni general o particular, durante los primeros 600 años después de Cristo. ¿Ok? También dice, los hombres, dice, esta doctrina es muy... Dice, excluye... Esta doctrina es muy deshonrosa para Jesucristo nuestro Salvador, porque lo excluye de su decreto de predestinación que predestina el fin, y afirma que los hombres son predestinados para ser salvos antes de que Cristo fuera predestinado para salvarlos, y por eso argumenta que él no es el fundamento de la elección. Página 162, primer tomo. Tiempo. Ok, entonces déjenme hacer el reset al tiempo. Bueno, mi hermano Luis Alfinger, apenas usted comience a hablar, yo le enciendo el tiempo. Yo no le escucho, encienda el micrófono.
Disculpen, ahora sí comienza. Disculpen, no había encendido el micrófono. Bueno, comienzo entonces cuando hablamos de este tema, y comienzo con mi introducción para ir a los versículos. Cuando hablamos de este tema, entonces lo que se proyecta es lo que es elección y predestinación. Bueno, y en parte depravación total, pero ¿qué es lo que cree el arminianismo? Hoy me preguntaron sobre el arminianismo y sobre el wesleyanismo. En el punto general, el wesleyanismo se divide del arminianismo en lo que es la gracia, que lo dividen en varios puntos, y la justificación y la santificación. Entonces, en lo que es en este punto, en donde estamos, que es Romanos capítulo 8, estos 2 versículos o 3 versículos, mayormente lo que se va a sugerir es más que todo el conocimiento o el preconocimiento, el proginoxio, ¿no? En griego. Entonces, en lo que dicen los versículos, es lo que yo voy a decir, o sea, de acuerdo a lo que enseña los versículos, es lo que yo voy a proyectar, que es lo que vengo a hablar exactamente, si voy leyendo y voy entonces hablando de los versículos. Porque el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí esta versión que tengo dice cooperan, de Reina Valera 7:7. Entonces dice, si es para llamados, dice, a los que aman a Dios, esto es conforme a los que son llamados. Aquí la palabra llamado a su propósito, ¿no? Aquí la palabra llamado es importante. La palabra llamado en lo que es el ordo saluti, eso se le llama el ordo saluti, está en el medio. O sea, primero comienza a conocer, sigue a lo que es predestinar, que es predeterminar. A la versión textual le llama predeterminar, sí, se podría decir en griego, el prorizo de predeterminar, son verbos de acción que le pertenecen en voz activa a Dios. En el medio queda llamamiento, después viene justificación y por último glorificación. Pablo los nombra la glorificación también como que si estuviera hablando en el pasado, pero ya Pablo, como lo está nombrando, ya lo pone como hecho en lo que es Dios, en lo que es el tiempo de Dios, en lo que es la mente de Dios. Entonces, en lo que es los versículos, porque los que de antemano conoció, aquí es cuando comienza, el versículo dice eso, el versículo no dice más nada, el versículo no dice un por qué, o por qué le vamos a preguntar al versículo, el versículo no dice nada de eso, el versículo simplemente me está diciendo esto, porque a los que de antemano conoció, o sea, en su tiempo, hablando del ordo saluti, hablando de lo que Dios había ordenado, esos son los decretos divinos, lo que son los decretos de Dios, en lo que es la elección. Entonces, ahí es cuando habla y dice, también los predestinó, los predeterminó. O sea, predestinar no es, es un verbo, pero no es una, digámoslo de esta manera, no es una cosa, sino que está en la mente de Dios, así como conoció, él predeterminó. ¿De qué viene hablando? De salvación. Viene hablando de salvación. Ese es el orden de salvación, el orden saluti, en latín. Entonces él dice, a ser moldeados conforme a la imagen de su Hijo. Exactamente, está bien. Ese es lo que él predetermina. Para eso él los conoce, para eso él comienza hablando del propósito a los llamados. Porque el versículo 28, vuelvo otra vez, dice, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, conforme al llamamiento, y aquí es cuando viene el llamamiento, voy también a los versículos paralelos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con las bendiciones desde antes de la fundación del mundo. Ese es el tiempo de Dios, ese es el plan de Dios, eso es lo que está en Dios, eso no nos pertenece a nosotros. ¿A dónde comienza lo que pertenece a nosotros? Al llamamiento, al llamamiento. Entonces dice el versículo, nombrando a Jesucristo, el 29, para que seamos primogénitos entre muchos hermanos, o sea, ser hermanos de Jesucristo y nombre del Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, regreso otra vez a predeterminar, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Tiene que ser lo único. ¿Para qué más? Para salvación. Entonces dice, a estos también llamó. Aquí es cuando habla de la regeneración,
que es el llamamiento. O sea, aquí es cuando incluye el tiempo de Dios, pero ya en el llamamiento. En el periodo de tiempo que Él nos llama, o sea que nos llamó a cada uno de una manera, o sea, cada uno tiene su llamado. Eso es lo que dicen algunos testimonios. Él regenera, porque es el don de fe. Todos pensamos y creemos que la fe es un don. O sea, todos los tenemos como el arrepentimiento también. Entonces, ahí es cuando hablan en el orden de salvación, llamar. Conocer no es precisamente en el punto de omnisciencia. Omnisciencia es una cosa, omnisciencia es que Él lo conoce todo, pero aquí el conocer es de redención. Conocer, llamar, predeterminar, predestinación, es de redención, porque Él incluye allí para qué el propósito, para que seamos a la imagen del Hijo. ¿Cuál es el otro punto? Justificar. Y a los que llamó, a esto también justificó la imputación. Ahí es cuando entra el llamamiento y los pecados son imputados en Cristo, que no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces habla de los medios de salvación, Efesios capítulo 2:8, la fe, y por lógica el llamamiento se hace por medio de la predicación, Romanos capítulo 10. O sea, si hay un llamamiento es porque la persona, por amor, ha aceptado el evangelio, ha aceptado el llamamiento que se le está haciendo, lo tiene que aceptar, es una cuestión de lógica. O sea, hay un llamamiento de parte de Dios y el Espíritu Santo hace su labor de regeneración. Entonces entra la justificación en lo que es el llamamiento, hay imputación y por último habla de glorificar, pero ya glorificación entra en lo que es resurrección. ¿Qué estamos esperando nosotros? Entonces ya esto Pablo lo coloca en un tiempo, en un verbo aoristo que ya es el tiempo activo en Dios. O sea, para la mente de Dios ya todo esto pasó. Para la mente de Dios. Y Pablo, no es que Pablo está diciendo que está pensando como Dios, eso es ilógico, pero se está conociendo que Dios en su absoluto tiempo, que Él es el único que maneja todo. ¿Cómo yo sé todo eso? ¿O cómo yo puedo decirlo? Porque la Biblia lo enseña, lógicamente, Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Ahí es cuando se hace el llamamiento. Pero ¿en qué tiempo fue que Dios elige? Por medio de la predestinación, perdón, por medio de los medios para llamar, que es la fe, que es la gracia, la misericordia en Jesucristo. Él dice, verso 4, según nos escogió, ahí es donde está la elección, escoger, en Él antes de la fundación del mundo, el tiempo de Dios. Entra también la predestinación y vuelvo y lo repito, allí es que viene el llamamiento. El llamamiento es personal. O sea, el llamamiento es personal porque todos somos llamados. O sea, al menos de que no seamos cristianos. Estoy hablando entre cristianos. Entonces, cuando él habla de llamamiento, él dice, delante de él y por amor a él. Porque ahí habla del amor ágape. El amor ágape ¿de qué? Es de Dios. Y ahí es cuando entra lo que es la redención. El siguiente versículo dice, porque ni aún mismo, o sea, ya habla, perdón, sí, habiéndonos predestinados, o sea, ya ahí vuelve otra vez a utilizar en el Ordo Salutis de Romanos capítulo 8, este es el paralelo, ya aquí vuelve otra vez a nombrar y lo nombra desde antes de la fundación del mundo. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos en Jesucristo. Aquí es cuando habla de ser imagen de Jesucristo en el versículo 28, porque tenemos que manejar los tiempos. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. O sea, nosotros desconocemos el tiempo de Dios porque Él es atemporal. O sea, el tiempo Cairo, como ustedes lo conocen, o el otro tiempo, que es el tiempo que nosotros, las 24 horas y todo esto, no es el mismo tiempo de Dios. Entonces, cuando se maneja esto, en el llamamiento, cada quien va a tener un llamado en el momento indicado, por medio de la predicación y por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Es imposible que si el Espíritu Santo no hace la obra, entonces el hombre ¿cómo va a determinar? ¿Por qué lo digo? Efesios capítulo 2, ya lo voy a leer también. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Lo dice, porque estábamos muertos.
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, siguiendo la desobediencia, los deseos carnales, etcétera. Entonces, cuando hay el llamamiento, ya existía un conocer, ya existía, pero el versículo no me dice, ahí dice que lo conoció por tal cosa o para qué. No, el versículo, cuando habla de propósito es por el llamamiento. Por el llamamiento. ¿Para qué? Para que seamos santificados y que crezcamos en la obra de Dios, etcétera. Entonces dice, continúa diciendo, entre los cuales anduviste en otro tiempo. Esto es depravación. Entonces, cuando hay el llamamiento, sucede esto que está aquí. Dice, capítulo 2, mostrando los siglos venideros y las sobreabundancias riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque voy a hacer una raya, o sea, voy a hacer una raya imaginaria del tiempo de Dios. ¿Conoció en qué tiempo? No lo sabemos. Eso está en la mente de Dios. Pero ya Dios tenía su programa, su plan. Ya Dios lo tenía. ¿Dónde lo dice? Allí lo dice. En Él nos escogió. Entonces, el llamamiento queda en el medio. Viene justificación y viene glorificación. La glorificación se supone, está hablando del cuerpo, 1 Corintios capítulo 15. Y Pablo todavía sí lo coloca en tiempo futuro. O sea, todavía Pablo lo coloca como que ya, perdón, tiempo futuro no, tiempo presente, como que si ya sucedió. Nosotros lo hablamos en tiempo futuro porque todavía estamos esperando la venida de Cristo. O sea, todavía estamos en el periodo de tiempo que no podemos decir que la resurrección ya se dio. Entonces, cuando volvemos otra vez a Romanos capítulo 8, vamos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es imposible, porque Él nos conoce, porque Él nos predestinó, porque Él nos llamó, porque Él nos justificó, porque Él nos glorificará. Y el capítulo exactamente me viene hablando más que vencedores, dice Reina Valera. Entonces, cuando habla de los problemas, ahí es cuando comienza a hablar y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito. Pero ya ahí hay un llamamiento. Si volvemos a la línea imaginaria, conocer, que es lo que dice el versículo, es como pegando una cadena que va así, va así. Los eslabones van pegados, son inseparables. Entonces, cuando llega al llamamiento, es cuando la persona recibe el llamamiento, pero ya había predestinación, ya había un conocer, ya había algo en Dios que era elegir. Entonces, la mente de Dios no es la mente de nosotros, es imposible. Veamos bien, si es de hablar de las acciones de Dios, el llamamiento lo hace Él. ¿Dónde lo dice la Biblia? Juan capítulo 6. Son versículos que yo más o menos me sé de memoria, pero igual los voy a leer. Voy a leer 3 versículos en Juan capítulo 6. Vamos a ver versículo 37. Todo lo que el Padre me da a mí, dice el Señor Jesucristo, a mí viene y ninguno echo fuera. Todo lo que el Padre, porque en la Trinidad existe, el Padre eligió, el Hijo es el de la redención y el Espíritu Santo es el que está en la iglesia haciendo esta dispensación. Entonces, en lo que es la salvación, el Hijo es el que muere en la cruz, el Padre es el que elige, eso está en la Trinidad, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, nosotros creemos que el Espíritu Santo está haciendo su labor. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Como le hizo en Lidia, Hechos capítulo 16. O sea, en medio de la predicación, el Espíritu Santo hace la labor. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo tenga vida eterna. Que viene al Hijo, perdón, tenga vida eterna. Automáticamente la vida eterna es después, o sea, no estamos hablando de que ya tiene vida eterna porque está elegido. Es después del llamamiento. Porque un mundano no va a tener vida eterna. O sea, una persona que no ha conocido el Evangelio no va a tener vida eterna. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir es que la elección y la predestinación y los medios, Dios los da. Dios los da. O sea, los medios son la fe. Lo que Él está dando es como decir,
en la mente de Dios, la mente finita de Dios. Lo que Él está dando hoy en día, es su fe, su gracia. ¿Para qué? Para que la persona crea a Él. Entonces el llamamiento se hace. Ahí dice el versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no le atrae. Es que no puede por medio del Espíritu Santo. Si no me equivoco, Judy J dice, ¿no? Nadie puede. Nadie es nadie. Nadie es nadie. El versículo lo dice. Entonces el versículo dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, si el Padre, en su sana voluntad, en su potestad, en su soberanía, el Padre que eligió es el que va a hacer estas acciones. El Hijo en lo que es el plan de redención, en lo que es la justificación, la imputación, porque la imputación no es por obra, o sea, la justificación no es por obra, la justificación es por fe. O sea, la justificación siempre va a ser por fe, porque nosotros merecemos el infierno. Entonces, somos justos por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el otro versículo? Leí ya los 3 versículos. En otro punto, el 44, ¿verdad? Que es el más importante. El 44, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué estamos esperando nosotros? La resucitación, la resurrección. ¿Qué estamos esperando nosotros? La venida de Cristo y la resurrección de los muertos, como enseña la Biblia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Romanos capítulo 8, que nos enseña el Ordón Salutis, los 5 verbos que aparecen ahí, que son verbos ahorita, que son verbos perfectos, finitos, o sea, verbos que pertenecen a Dios, voz activa en Dios, o sea, Dios es el que lo hace. Nosotros allí no tenemos nada. Nosotros allí lo único que estamos es leyendo. ¿Por qué? Porque Pablo lo está diciendo en el mismo capítulo. Tendrás problemas, pero esto es a los que son llamados, conforme al propósito de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Otro punto por allí, a ver si no se me escapa nada. En lo que es las 5 acciones, está hablando de personas. ¿Por qué yo digo que está hablando de personas? Porque aquí lo dice, déjame ver, para que seamos, y dice estos. Está hablando de personas. Estos. Dice, esto sería personas que reciben estas 5 acciones. O sea, él le está diciendo a cristianos que tienen problemas, él está diciendo a los que aman a Dios, de acuerdo al problema que tengas, recuerda que tienes esto, que le pertenece a Dios. Entonces, el hombre está ahorita en tiempo presente, estamos hablando ya de hoy, sufriendo penalidades, sufriendo todo lo que estamos sufriendo, pero tenemos que tener en cuenta lo que Pablo dice. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos? Creo que nombra 17 cosas, no recuerdo muy bien. Tribulación, angustia, persecución, etc. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, versículo 3, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios mismo. Esto le hace falta leer a las personas que dicen que la justificación es por obra. Dios es el que justifica la imputación. Entonces, de acuerdo a lo que más o menos, si no me equivoco, cuánto tiempo me quedará por allí para ir concluyendo. Voy a leer un versículo de 1 Corintios 1:30. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación. Miren, vuelve a nombrar la justificación, santificación, que lo da el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y redención. Dije el versículo, 1 Corintios 1:30, más la obra suya estáis vosotros en Cristo. ¿Obra de quién? De Él. Entonces Él lo dice. Justificación,
santificación y redención. Él mismo lo está diciendo. Veamos bien, en Efesios capítulo 1, déjenme ver si concluyo entonces, cuando leemos en los versículos, porque alguien me dirá, pero es que está hablando en Jesucristo. Claro, si estamos hablando del orden salud y de salvación, es en la redención de Jesucristo por su sangre, lógicamente, y el llamamiento es en Jesucristo. ¿Cuánto me queda, mi hermano? A ver, sí, les pido 1000 disculpas, pero me llegó una visita y me pasé 5 minutos, así que le voy a tener que dar 5 minutos extras a mi hermano Oscar. Mire, yo lo presentía. Terrible. A ver, mira. Yo lo presentía. Está bien, mi hermano, no hay problema. Sí. Yo les recomiendo, ¿verdad? Para no darle más tiempo en la refutación, porque no sería justo que si él quiere exponer 5 minutos, que no sea refutación, para que sea exposición de argumento y ambos estén iguales. Es decir, él no puede usar el tiempo para exponer. No sé si están de acuerdo. ¿Cómo? ¿Puedes explicarlo nuevamente? Porque no. Ok, a ver, un momentito. Déjenme poner los audífonos, un momentico. Ok, para no darle más tiempo en la refutación a Oscar, porque no sería justo que él tuviera más tiempo en la refutación, ahora darle 5 minutos para que él igualmente exponga argumentos, no refute, ¿verdad? Para que se iguale el tiempo de la exposición de cada uno. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. ¿Está de acuerdo, hermano Luis? Oscar, la idea sería que tú agarraras, tú tomaras tus 5 minutos para seguir argumentando y también me refutaras con 15 minutos. Esa sería la idea. Exacto. No va a tener más tiempo para refutar. Esos 5 minutos van a ser para que él siga exponiendo simplemente sus argumentos. ¿Ok? Sí, está bien. Bueno, entonces, Oscar, tienes 5 minutos. Recuerda, no se puede refutar para abundar en lo que tú dijiste o cualquier argumentación que tú quieras extradar, pero solo argumentar. Ok. Ok, perfecto. Pues dice, vamos a continuar analizando el texto. Dice, y a los que predestinó, a estos llamó, es decir, Dios te predestina, después te llama, y a los que llamó, a estos justificó. Viene la justificación, que viene por medio del sacrificio de Cristo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de tiempo futuro. Ok, pues dice el verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, que Dios conoce de antemano y después te predestina. Podemos ver algún tipo de predestinación individual en las escrituras. No se puede ver. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, en Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo contradictor. Es decir, que Dios, cuando eligió a Israel, no eligió a Moisés, no eligió individualmente, sino que eligió a un pueblo, eligió a una, lo eligió dentro de un pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué razón digo esto? Porque eso es lo que la escritura nos dice. Vamos, en Romanos 10:19 dice también, yo os provocaré, yo os provocaré a celos con un pueblo, no dice con individuos, dice con un pueblo, con pueblo insensato os provocaré a celo.
Es decir, que Dios, en su preconocimiento, sabía que un pueblo iba a creer en su Hijo y que con ese pueblo iba a provocar a celo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Aquí vemos dos pueblos. No dice individuos, no dice, está hablando en forma, la escritura está hablando de dos pueblos, no está hablando de personas individuales. Ahora, hay que entender que Dios no elige individualmente, y aquí está una prueba contundente de que Dios no elige individualmente. Dice en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, nos redimió y dice que que nos va a purificar, que va a purificar para sí un pueblo, no individuos. Ahora la escritura nos está mostrando todos estos pasajes, nos están mostrando a un pueblo, a un pueblo, a un pueblo. Por eso hay que entender la escritura en su contexto. Y vamos ahora a poner, allí a Romanos 8, y ya vamos a entender de lo que viene hablando el escritor. Romanos 8:28. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que quiere decir aquí. Dice, porque a los que antes conoció, a un pueblo, también los predestinó para que fuesen conforme a su Hijo, a un pueblo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese pueblo del cual Dios habló, ese pueblo del cual Dios, en el cual Dios iba a provocar a celo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces la escritura en el Antiguo Testamento habló de un pueblo, no de individuos. En el Nuevo Testamento la escritura habló de un pueblo en Cristo Jesús. Entonces no podemos ver algo individual, sino podemos ver algo en conjunto, algo. Dios ha llamado a un pueblo. ¿En qué? En Cristo Jesús. Tiempo. Ok. Bueno, entonces ahora sí están parejitos. Sí, es que me están haciendo las instalaciones aquí en la casa y entonces vino la compañía y me vio obligado a ir. Bueno, déjenme resetear el tiempo. Bien, entonces ahora el hermano Oscar tiene 15 minutos para refutar. Voy a dejar el tiempo aquí en pantalla sin quitarlo para que ustedes sepan cómo va. Cuando comience a hablar, le enciendo el tiempo. Perfecto. Desde ahora comienzo. Pues vemos al hermano Luis que dice, primero dijo que el verso no dice nada más, sino que solamente dice que antes conoció. No dice nada más, pero lo está especificando. Dice, porque a los que antes conoció. No dice nada más, pero está diciendo que a estas personas las conoció. Está usando la palabra proginosco. También que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice nada más, pero está hablando claramente. No está hablando de una manera que no se entiende. La escritura se entiende, el pasaje se entiende, la palabra está ahí. ¿Ok? Dice que Dios predestinó para salvación y que tiene que ser lo único. ¿Para qué predestinó? Para salvación. Vamos a ver qué dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. La pregunta es, ¿el verso dice que Dios los predestinó para salvación? No lo dice. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, los predestinó. Primero viene el conocimiento previo. Primero viene primero Dios conoce los corazones de las personas y después que los predestina. ¿Por qué los predestina? Porque sabe que ellos van a creer, porque sabe que
que ellos van a obedecer. Por eso los predestina. Por eso unos son predestinados para ser misioneros, evangelistas, pastores. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Dios conoce los corazones. ¿Por qué razón el apóstol Pablo fue predestinado? Porque Dios conocía que el apóstol Pablo le iba a obedecer, no por una elección incondicional, no por una elección arbitraria, no, sino porque Dios sabía, Dios conoció el corazón de Pablo. Dios sabía que Pablo iba a conocer. El apóstol Pablo fue predestinado en un pueblo, en Cristo Jesús, no individualmente. Dice que conocer es de redención y no de omnisciencia. Ahora el hermano está jugando con las palabras, ya está cambiando el significado. Dice que, o sea, ya está cambiando, ¿cómo les explico? Dice, conocer en redención, no en omnisciencia. Es decir, que Dios los conoció cuando lo redimió y no en omnisciencia. No sé si eso es lo que quiso decir o me estoy equivocando yo. Y si no, pues que en la refutación que me lo diga. Ok. Pero Dios claramente conoce en su preconocimiento. ¿Cómo? Con antelación. Ok. Dice, el llamamiento es por medio de la predicación. La pregunta sería, ¿es necesario predicarle a una persona que ya ha sido elegida incondicionalmente? Yo no sé si él crea en que pues a lo que yo he escuchado, él sí cree en que se debe de predicar el evangelio, pero hay otras ramas del calvinismo que piensan que no se debe de predicar el evangelio. Por ejemplo, uno de los discípulos de Juan Calvino, creo que él creía en que no se debería de predicar, que los elegidos iban a ser salvos sin importar lo que hicieran. Ahora, Efesios 1, usó Efesios 1:1, lo cual es pues yo creo que aquí se equivocó, porque este verso no apoya mi tesis. ¿Por qué razón apoya mi tesis? ¿Por qué yo digo que ese verso apoya mi tesis? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. No estoy... dice, bueno, creo que me equivoqué de verso, pero dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir que eso apoya lo que estoy argumentando, que nosotros somos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? En el preconocimiento de Dios. Amén. Ok, es Efesios 1:4, estaba equivocado. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es decir, este verso apoya lo que yo creo. Yo creo que Dios ha escogido un pueblo antes de la fundación del mundo, sí, pero un pueblo, no ha escogido individuos. Nos escogió, está hablando de un pueblo. No está diciendo me escogió a mí o te escogió a ti. No dice. Está hablando de un grupo de personas. Es una palabra, plural, ¿ok? Que habla más es un pronombre personal, ¿ok? Muy bien. El llamamiento, él dice que el llamamiento es personal. Si analizamos las escrituras, eso lo podemos, eso no es algo que la Biblia enseña. ¿Por qué razón lo digo? Porque la escritura una y otra vez habla de un pueblo, el pueblo de Israel, no de individuos. Dice Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice esto, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. También Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar, sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras.
¿Ok? ¿Cuántas, cuando el Señor entra a Jerusalén antes de ser crucificado, dice, ¿cuántas veces extendí mis manos y tú no escuchaste? El Señor Jesús lloró al pueblo, no lloró a ciertas personas, lloró por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él conocía, porque ellos no conocieron la visitación del Señor. Ellos no conocieron la visitación. Somos adoptados en Cristo Jesús. Excelente. Este pasaje también apoya lo que yo creo. En Cristo Jesús. ¿En qué? En Cristo Jesús. En eso así somos adoptados, sí. Eso es lo que el verso 8:28 dice. En Cristo Jesús somos adoptados. ¿Quiénes? Nuevamente. ¿Está hablando de una persona? No. Está hablando de varias personas. No está hablando de un individuo. Es una palabra plural. En Cristo Jesús. Dice también él que no sabe. Dice, no sabemos en qué tiempo los conoció. Sí sabemos. En su preconocimiento. Bueno, el tiempo exactamente no se sabe, pero la Escritura dice que en su preconocimiento los conoció. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer para entender este verso, el versículo 20 dice, tiene que ser cuando Dios conoció a estas personas que iban a ser predestinadas conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo? Antes. Proginosco, conocer con antelación. No dice exactamente el tiempo, pero dice que antes. ¿Ok? Dice, también dio Juan 6:40. Dice la Escritura, vamos a leerlo, 6:40. Excelente. Vamos allá. Dice la Escritura, y esta es la voluntad del que me ha enviado, Cristo, el Verbo enviado por el Padre, que todo aquel que vea al Hijo y en él cree, tenga vida eterna. ¿Qué dice? Nuevamente se los voy a repetir. Todo aquel. Es decir que todo aquel que es enviado por el Padre va a tener vida eterna. No un grupo seleccionado de personas. Este verso nuevamente apoya lo que yo estoy argumentando. Todo aquel. Palabra. Esta es una palabra que se está usando no solamente para qué significa. Vamos a ver qué significa. Cada uno, toda clase de, todo, pleno, sumo, absoluto. Todo aquel que viene, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tiene vida eterna. Todo aquel, no solamente los predestinados. ¿Ok? Este verso apoya mi tesis. También nos dio 1 Corintios 1:30. Dice 1 Corintios 1:30, vamos a ver. Dice más, por él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Exactamente, este es un paralelo del versículo de 8 del pasaje que estamos analizando. Pero ¿qué dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y santificación y redención. Es decir, que nosotros estamos en Cristo Jesús. Está hablando nuevamente de un grupo de personas. Ahora, yo sé que la carta, mi oponente puede decir que la carta está siendo dirigida para
para la iglesia, sí está siendo dirigida, pero pero el apóstol Pablo está nombrando a un grupo de personas y está diciendo que ese grupo que esos nosotros estamos en Cristo. ¿Ok? Ahora, aquí este versículo, como más adelante también dice, justificación, santificación y redención. Aquí podemos ver que el Ordo Salutis pues está un poco cambiado, ¿verdad? Porque pone la redención por último. Bien, ahora vamos a regresar al versículo del comienzo, al pasaje, perdón, a los versículos 28, del 28 al 30. Muy bien, para explicarles nuevamente. Dice, sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas personas son llamados conforme a su propósito. Son personas que Dios predestinó como en su preconocimiento. Dios los predestinó en su preconocimiento, pero porque Dios sabía que esas personas iban a creer, sabía que esas personas iban a aceptar el llamado. ¿Cómo los llamó individualmente? No, los llamó como un pueblo escogido en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todas esas personas sean para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Ahí entra la obra del Espíritu Santo, que es el que nos regenera. Es el que nos regenera, es el que comienza a trabajar en nuestras vidas día con día. ¿Ok? Ahora, el verso 30, como venía explicándoles, el verso 30 ya no habla de el conocimiento previo de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya anteriormente lo dijo en el 29. Ahora tenemos que poner todo en contexto. ¿Por qué? Porque la escritura no se escribió en versículos, sino que se escribió en párrafos. Y poniendo todo en contexto, podemos entender que Dios primeramente conoce a las personas, después las predestina como un pueblo en Cristo Jesús para que sean conforme a la imagen, a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora nosotros somos hermanos de Cristo. Y ya para finalizar, Él concluye con lo que viene siendo el Ordo Salutis, que no está bien figurado aquí, pero da algunos elementos. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ok? Y con esto creo que he dejado bien claro mi punto, y también he dejado pues ser refutado al hermano Luis. Hasta aquí con mi tiempo, pastor. Ok, pues muchas gracias, hermano Oscar. Entonces ahora va a tener 15 minutos mi hermano Luis Alfinger. A partir de que él comience a hablar, yo le enciendo el tiempo. Ok, tiempo. Tienes una confusión con las palabras. Voy a comenzar. Esta es la parte que a mí más me agrada los debates. Aquí es donde yo soy number one. Tienes una confusión grande con las palabras. Mira lo que te voy a enseñar. Aunque no es de los mejores, pero lo tengo aquí. Estás confundiendo presciencia con conocer. Ahora, tú me vas a decir, antes conoció presciencia, pero le añades a los versículos cosas que se quiere que ustedes añadan. Lo estoy hablando en general. Estaba meditando por qué confundir tanto las palabras en pueblo o algo personal. Ya entendí por qué. Porque si tú dices que es un pueblo, entonces automáticamente queda que Dios eligió a un pueblo y predestinó nada más a un pueblo. O sea, como queriendo entender que Dios tenía que elegir. Entonces ustedes siguen creyendo en la elección, no hay problema con eso. El problema lo tenemos es que cuando estás hablando de pueblo, la Biblia cuando habla de iglesia, cuando habla de pueblo, está hablando de personas. ¿Dónde dice exactamente? Ya voy para los versículos. ¿Dónde dice exactamente que es personal? Romanos capítulo 10.
No nada más Romanos capítulo 10, porque tú puedes agarrar todos los versículos que me estoy hablando de elección de pueblo en el antiguo pacto, que era con Israel. Tú puedes agarrar en Romanos capítulo 11 cuando está hablando del pueblo de Israel, eso no hay problema. Pero cuando habla de elección, en Romanos capítulo 9 no es personal. Me va a decir, no, pero es que está hablando de los dos pueblos. Ok, Romanos capítulo 10, pues. Romanos capítulo 10, ¿cómo dice el versículo, el clave? Porque con el corazón se cree para justicia de pueblos. Se cree para justicia a qué, con qué corazoncito, con un corazoncito de mucha gente. Se destruyó eso. Versículo 5 de Efesios 1. Habiendo predestinado para ser adoptados como un pueblo, para ser adoptados hijos suyos. Ahora, lógicamente está hablando de pueblo. Ahora, cuando habla de pueblo no está hablando de nosotros tres en este momento y de la gente que está escuchando, sí, ¿verdad? Pero somos personas que tuvieron que un llamado. Volviendo a los versículos, mira, ultracalvinismo es herejía. Por ahí anda un profesor de griego que era ultracalvinista, ese es hereje. Entonces, nosotros creemos en la predicación, porque Romanos capítulo 10 lo dice. ¿Cómo van a ser llamados si no hay nadie que les predique? Una cuestión de lógica, eso es un muñeco de paja en lo que es la elección. Confundir pueblo por persona y entonces llevar a los versículos a que todos digan pueblo. ¿Por qué si en Romanos capítulo 2 me está hablando en el área personal, que estábamos muertos en delito y en pecado? En el capítulo mismo, ahí es que habla de la división que teníamos con Israel, pero en el versículo 14 que no tiene nada que ver con el tema que estamos llevando. Entonces estás confundiendo conocer con presciencia. Cuando tú hables de presciencia, vete a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pero cuando estás hablando de conocimiento, aquí dice, conocimiento es simplemente, mira, este es el Bain. Te lo puedo buscar en otros versículos, en otros diccionarios, en otros léxicos. Es simplemente, no es pro, porque el pro se le añade por presciencia. O sea, eso es en castellano o en español, eso es un prefijo. Es un prefijo, simplemente. Entonces, proginoxi, se me rodó la lengua, disculpen. Está hablando de presciencia. Ahora, tú añades la presciencia y le añades al versículo que él tuvo que tener presciencia. Sí, ok, no lo negamos. Y vio los corazones, amén. Y es omnisciencia, amén. Pero el versículo nunca dice que Dios estaba observando a los que iban a creer. El versículo no lo dice. Por eso es que me habla del orden saluti, el versículo dice el propósito, pero los versículos en general, y el de Efesios no te ayuda negativamente, porque mi tiempo es en el tiempo antes de la fundación del mundo, lo que es predestinación. Me está ayudando a mí el versículo. O sea, el versículo de Romanos 8, 28 nunca dice, aunque tú utilices proginoxio, aunque tú utilices antes conoció, le estarías añadiendo que él conoció porque iban a creer. Eso es lo que le estás añadiendo. Ahora, puedes utilizar versículos que digan, porque es lo que te estaba haciendo, es que tienen que creer, porque tienen que creer. Es lógico, pero en el versículo 8:28 no me dice eso. Tenían que creer por el llamamiento, es más adelante. Please. Ok. Ahora, volviendo a los versículos, vamos a Efesios. De Efesios me ayudes a mí. Es imposible que te ayude a ti. Porque en Efesios me dice antes de la fundación del mundo, hablando de elección. ¿Me entiendes? Vuelvo y lo repito, eso sin predicar es ultracalvinismo. Eso es herejía. Utilizaste Mateo, él llora por el pueblo, pero utiliza los contextos que está hablando del gobierno, que lo iba a sacrificar. Utilizas entonces Juan 6:44, pero tienes que leer el versículo, no utilizar el versículo de acuerdo a lo que tú piensas. Eso son presuposiciones. Eso es hacer presuposiciones, porque tú dijiste, todo aquel, hasta ahí lo dejaste. Todo aquel que cree, hasta ahí lo dejaste. Lee el versículo completo. No, el versículo, nadie puede venir a mí si el Padre no le envió. Ahora, yo lo voy a leer completo, claro, pero tú no puedes leer nada más el versículo en la parte que a ti te agrade. Mira, leo el versículo completo y yo lo resucitaré en el día postrero, dice el versículo.
Entonces, bajo contexto, yo leí 3 versículos, bajo contexto, y otra cosita por allí. Mira, salvación que el hombre tiene que creer, pero que tú colocas, esto se le llama en, digamos, nosotros lo utilizamos así como especie de burla, en un túnel del tiempo donde Dios viajó y vio quién iba a creer. Eso no existe. Eso no existe. O sea, yo te estoy ayudando en este punto. No existe eso, porque la Biblia no lo enseña simplemente. Simplemente la Biblia te está diciendo, y vuelvo y lo repito, conoció, predestinó y dice los propósitos. ¿Para qué? Bueno, para esto es igual como dice en Pedro, los propósitos de la redención. Utilizaste Pedro, pero es que tú estás utilizando los versículos, aislándolos de lo que nosotros venimos hablando. O sea, tú estás utilizando versículos de pueblo y al utilizar versículos de pueblo, ahí está, dice pueblo. Entonces yo voy a utilizar, bueno, los versículos que yo estoy utilizando, si los estoy utilizando bajo el contexto de lo que venimos hablando. Mi versículo de Efesios 1:5 nos llama hijos, no dice pueblo. Mi versículo de Romanos 10, corazón o corazones, cardía en griego. Entonces no me está diciendo pueblos allí, porque cada quien tiene que tener un llamamiento. Tampoco me dice pueblo en Romanos 8, menos me lo dice, porque él dice, volvemos al tema exacto, el tema clave. Él está diciendo en Romanos 8, comenzando, y sabemos que estas cosas que no suceden, esto es conforme al llamamiento. Pero entonces, ¿por qué tiene que añadir la palabra pueblo para que se pueda decir que él tuvo un llamamiento anticipado para que lógicamente salvara a un pueblo? Esa es la lógica que yo le estoy encontrando a esto. O sea, bajo lo que tú crees, ¿no? Porque a veces la gente se enreda y me escucha y dice, le dio la razón. Yo estoy utilizando la ironía. O sea, yo voy a leer los versículos como él lo está meditando. Mira, escucha. Porque a los que de antemano conoció, porque esta gente iba a creer, el versículo no dice eso. Porque a los que de antemano conoció, porque Dios vio el corazón, el versículo no dice eso. El versículo tiene una coma. Y ahí dice, también los predestinó. Y yo me voy a Efesios y utilizo la predestinación que dice escogidos desde delante de la fundación del mundo para ser predestinados. ¿En qué tiempo? Un tiempo temporal de Dios que nosotros desconocemos. ¿En qué tiempo? Antes de la fundación del mundo. Le preguntas el versículo y el versículo te lo va a decir. Pregunto yo el versículo. Ven acá, ¿por qué tú predestinaste? Versículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está colocando predestinación y recuerda que predestinación es prorizo de predeterminar. ¿Entiendes? Dios predeterminó, o sea, utiliza la mente y utiliza el versículo como lo dice. No diga que el versículo me está diciendo algo que no dice. Mira, predeterminó, no, ya va, un momento. También los predestinó a ser moldeados conforme a la imagen del Hijo. Es lo que dice el versículo. Yo no le añado nada al versículo, no le hago presuposiciones, no lo saco de contexto, no utilizo nada de estas herramientas. Ahora bien, vamos a ver lo de Juan, ya está listo. Tienes que leer el versículo. Y si es posible, leer el contexto de lo que viene hablando. ¿Qué otra cosita por ahí se me acaba? O sea, si vas a hablar de presencia, es en Pedro. ¿Entiendes? Aquí, cuando utiliza la palabra que tú estás utilizando el griego, espérate un momento. Conocer es conocer. Voy a Mateo capítulo 7. ¿Por qué Mateo capítulo 7? Mira, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ah, pero tú no los conocías, o sí los conocías. Todo aquel que me dice Señor, Señor, no. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué les dice el Señor? No os conozco. Ahí yo tengo que utilizar la palabra conocer como me lo está enseñando el diccionario. Es lo que dice el versículo. Yo no le añado ni le quito. No es una cuestión de que nosotros creemos, los calvinistas somos. Yo simplemente leo el versículo. Igual que en Efesios capítulo 1, igual que en Juan capítulo 6. No le añado el versículo. Y me estaba ayudando para hacer las preguntas, porque no tenían una sola pregunta. Ahora sí tengo varias preguntas que hacer. Mira, ahí estamos bien, fue para creyentes. Aquí vamos, porque vamos a concluir.
Imagen del Hijo de Cristo. Ok. Predestinó un pueblo. Muy bien. ¿Y ese pueblo quiénes son? ¿Son gaticos o son perritos? O sea, ese pueblo son personas. O sea, ese pueblo son personas que tuvieron un llamamiento. Y el llamamiento es algo personal. Romanos capítulo 10. O sea, ¿por qué lo dice? Porque el llamamiento se hace personal. Ajá. Está predicando el predicador X. Predica muy bien. Hace el llamamiento. De 100 personas se arrepintieron 10. ¿Por qué no se arrepintieron los 100? Porque debería ser un pueblo. Con esos 100 tenemos un pueblo. Vamos a la lógica. Pero de esos 10, nada más, de esos 10 se van a bautizar 5. Y de esos 5 que se bauticen, nada más, todavía, al pasar los años, va a quedar uno solo. Así es el evangelio de Cristo. I'm sorry. Entonces, pueblo es de personas. Iglesia es mi pueblo, dice él. Redención. Los padres, Agustín de Hipona, número uno, number one, con eso. Los padres de la iglesia. Para poder ser justificado. No, porque quien justifica es él. Yo estoy anotando lo que tú dijiste. Mira, otra cosita por aquí. Tiene que entender que son voluntad decretiva de Dios la elección. Al ser voluntad decretiva de Dios, nadie la derrumba. Vamos a tachar. Mira, tú lees proginosco, ¿verdad? Y tú mismo dijiste que es conocer anticipadamente. Eso está muy bien del Strong. Está muy bien. Conocer anticipadamente. Muy bien. Pero tú no le puedes añadir al versículo lo que él no dice. Él los conoció anticipadamente. Magnífico. Más nada. Hasta ahí llega el versículo. No puedes añadirle. No podemos. En Romanos capítulo 11 sí está hablando del pueblo de Israel, bajo misericordia, dando la explicación. En Primera de Pedro 1.19, Cristo está hablando de Cristo. En Segunda de Pedro 3.17, conocer de antemano, está hablando de los falsos maestros, magnífico. Está hablando del propósito de los falsos maestros, está hablando del propósito de Cristo, está hablando del propósito del pueblo de Israel, en Romanos capítulo 11, imagen del Hijo, sí señor. También Efesios capítulo 2 nos enseña eso. Predestinó un pueblo, por supuesto, un pueblo de personas que son llamados personales para poder ser predestinado. ¿Por qué digo llamados personales? Porque él está colocando como que si el pueblo fuera automáticamente un llamado de todo el pueblo. Es lo que estás haciendo. O sea, somos un pueblo a nivel mundial, pero cada uno recibió su llamado. Lo dice el versículo de Romano. O sea, yo no tengo que inventar. O sea, no me tengo que poner a inventar que el versículo lo dice. Entonces concluyo y voy terminando. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando se utilizan bien las palabras, cuando se utilizan bien los versículos, cuando se utilizan los versículos se tienen que leer sin una iba a decir prejuicio, no, sin una presuposición. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta y darnos a entender qué es lo que en realidad dice el versículo. Entonces voy concluyendo. 30 segundos. Hasta ahí. Sí, mi hermano, lo dejo hasta allí. Ok, perfecto. Déjame reset. Ok, bueno, entonces ya terminó el tiempo reglamentario de las refutaciones, así que ya vamos terminando la segunda fase de este debate. Creo que ha estado pues muy interesante. Ahora viene el tema de las preguntas, que son 3 preguntas. Me imagino que 1 minuto para preguntar y 2 minutos para responder. Bueno, la primera pregunta entonces la va a hacer mi hermano Oscar Oseguera. Mi hermano Oscar, le enciendo el tiempo cuando usted comience a hablar. No se escucha, hermano, no se escucha. Ok, ok, ya. Muy bien. La pregunta, mi primera pregunta que tengo que hacerle es en Romanos, pues acerca, pues voy a hacer la pregunta conforme al texto que estamos estudiando. Ahora, en el verso 29,
está la palabra proginosco. Esa palabra, según el Strong, significa conocer de antemano, sí o no. Conocer con antelación, perdón, sí o no. Ok. Esa es la pregunta. Mi hermano Luis Alfinger va a tener 2 minutos para responder. Cuando comience a hablar, enciendo el tiempo. Amén, sí, esa es la respuesta. Ya, mi hermano, déjalo usted. Esa es la respuesta. A ver, yo no escuché la respuesta. ¿Usted la escuchó, mi hermano Oscar? Dijo que sí. Ok, está bien. No, pues, no lo había escuchado. Bien. Entonces ahora mi hermano Luis Alfinger tiene 1 minuto para preguntar. Ok, ¿para qué fue la predestinación de Dios según Romanos 8:29? Esa es la pregunta, mi hermano. Muy bien. Ok, ¿entendió la pregunta, mi hermano Oscar? Sí. Ok, tienes 2 minutos. La predestinación, conforme a Romanos 8:29, fue para que fuéramos predestinados como un pueblo, predestinados como un pueblo conforme a la imagen de su Hijo, para que, y que dice también, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, para ser hermanos también de Cristo. Entonces, en el preconocimiento de Dios, poniendo todo en su contexto, nosotros somos predestinados, elegidos en un solo cuerpo para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces vamos a la segunda ronda de preguntas. Mi hermano Oscar, tienes 1 minuto para preguntarle al hermano Luis. Ok. Según el verso 29, ¿qué viene primero? ¿Viene primero el conocimiento previo o la predestinación? ¿Comprendía la pregunta, mi hermano Luis? Sí, mi hermano. Ok, tienes 2 minutos. Mira, el versículo dice, porque los que antes conoció, ¿verdad? Y después dice, también los predestinó. Entonces, según tu pregunta, primero tiene que ser conocer, según el Ordo Salutis, y después tiene que ser predestinar, según el versículo que tú me estás preguntando. Entonces, leyendo el versículo, primero es conocer, no hay problema con eso. Segundo es predestinar, porque es lo que enseña el versículo. Eso es la pregunta y esa es la respuesta según el versículo. Ok. Entonces ahora, mi hermano Luis, tienes 1 minuto para preguntar. Ok, escucha bien. Esto está en el minuto 10, no me equivoco, segundo 30. ¿Hay predestinados salvos? Esa es la pregunta. Y ya te dije en dónde estaba exactamente, te ayudé. La misma pregunta. ¿Hay predestinados salvos? ¿Entendió la pregunta, mi hermano Oscar? Sí, sí la entendí. Ok, tienes 2 minutos. Bien, él pregunta, ¿hay predestinados salvos? Primeramente, para tú poder ser salvo, tú primeramente tienes que hacer conforme a Romanos 10:9, creer, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora tú eres
predestinado, pero aún no eres salvo. ¿Hasta cuándo eres salvo? Hasta que tú conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces, mi hermano, a ver, entonces sería ahora la tercera ronda de preguntas, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, mi hermano Oscar, tienes 1 minuto para preguntarle al hermano Luis. ¿Me podrías dar un versículo de la Escritura que hable de que Dios, por ejemplo, pues de que Dios ha escogido a las personas individualmente y no como un pueblo? ¿Comprendió la pregunta? Sí, mi hermano. Ok, tienes 2 minutos. Estás haciendo falacia con la pregunta, utilizando otra vez la palabra pueblo y persona. Mira, vamos a Efesios 1. Yo te lo había respondido en Romanos 10, simplemente esto, o sea, Efesios 1:5. Lo leo. Habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Ahí está la respuesta. Entonces, tú al final utilizaste en la pregunta la palabra pueblo para invertirme en la pregunta. O sea, si yo hago lo mismo, entonces yo tendría que leerlo de esta manera, haciendo lo que tú estás haciendo. Habiéndonos predestinados para ser adoptados como pueblo suyo, pero ahí no dice pueblo, ni en griego, ni en español, ni en inglés. Entonces está hablando de qué? De una persona que fue predestinada para ser adoptada hijo suyo. Si vamos a Romanos, como ya yo dije, en Romanos también dice lo mismo. Sea en el capítulo 9, cuando habla de la elección de 2 sujetos que tú bien conoces del antiguo pacto, pero no nos vamos a meter para allá porque... Entonces, si vamos a Romanos capítulo 8, que es el capítulo que nos compete y que nos interesa, automáticamente también está hablando de personas, no está hablando de un pueblo, y cuando está hablando de personas, lógicamente, bajo lo que es el plan de redención, está hablando de un pueblo. Entonces, tu pregunta está congestionada. O sea, está congestionando para que yo diga que el pueblo de Dios no es elegido. Es eso. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, mucho cuidado con esas falacias porque yo las atrapo rápido. Entonces, sí, mira, sí, ahí somos hijos por predestinación y lógicamente, a ser hijos de él, pertenecemos a su pueblo. Esa es la respuesta. Ok, entonces ahora mi hermano Luis tiene para hacer la última pregunta. Ok, esta es la tercera. Si es por el preconocimiento en la acción de que el hombre tenía que creer, ¿por qué el texto no lo dice? Esa es la pregunta. ¿Comprendió mi hermano Oscar? Sí. Tienes 2 minutos. ¿Está hablando del verso 29? Ok. Vamos a leer. ¿Por qué el verso no dice que no habla de la acción del hombre? O sea, que no dice que el hombre cree. Vamos a ver, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué no lo dice? Pues porque está haciendo un relato, porque nada más está dando un orden salutis, no está interactuando con otra persona. Simplemente es un ordo salutis, como tú dices, ¿ok? Nos está dando a entender cómo somos, cómo el pueblo es predestinado, cómo los cristianos somos predestinados. Antes conoció, también los predestinó para que seamos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces ya queda concluido el tiempo de las preguntas. Ahora solamente queda el tiempo de las conclusiones de 5 minutos. Así que mi hermano Oscar, tienes 5 minutos a partir de que comiences a hablar. Perfecto.
Muy bien, pues vamos a concluir ahora con lo que venimos, con lo que venimos exponiendo. Pues ya como todos saben, ya explicamos todos los argumentos. Ahora, como venía diciendo el verso 29, existe una existe una elección condicional. La condición es que Dios te conoce de antemano. ¿Para qué? Y te predestina conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos predestina? Como un pueblo y no individualmente. ¿Para qué? Para que seamos para que seamos hermanos de Cristo, como dice. Y continúa diciendo el verso, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Está hablando primero de la predestinación, luego de la justificación, y luego de la glorificación que viene al final. Perfecto. Quisiera tocar algunos puntos de los que él dijo. Dice, pueblo es de personas. Dice que el pueblo, que cuando habla de pueblo no está hablando de pueblo, sino de personas. Pero eso no dice la escritura. Tienes que saber que el pueblo está conformado con personas. ¿Ok? Cuando habla de pueblo está hablando de un grupo de personas, pero no de personas individuales. ¿Ok? También dijo, habló de Juan 6:44. Vamos allá rápidamente y ya. Juan 6:44. Vamos a ver. Y dijo que yo no leía correctamente el pasaje, pero vamos a leer. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice? Vamos a continuar leyendo y a leer todo en su contexto. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes? Todos, no los elegidos. Dice, así que todo aquel, ¿quién? Todo aquel que oye al Padre y aprende de él viene a mí. ¿Quién? Todo aquel que oye al Padre viene a mí. Entonces, si tú continúas leyendo y no solamente lees el verso 44 y continúas en el 45, ahí te va a decir que todos, nuevamente. Entonces aquí no está hablando de una persona, de elegidos, está hablando de un pueblo, ¿ok? Así es de que nada más quería tocar esos dos puntos de los cuales tú, esas dos cosas que tú expusiste. Muy bien, pues hablé, vamos a ir concluyendo que todo esto, en el verso, venía diciendo que el verso, vamos a regresar a donde estaba anteriormente, el verso 29. Vamos a ver. El verso 29 está hablando, no menciona el conocimiento previo porque está dando una conclusión de lo que el escritor ya venía hablando. En el primer versículo habla de las cosas, dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y estos son como a los que conforme a qué, a su propósito son llamados, es decir, estas personas son llamadas conforme al propósito de Dios. El verso 29 dice, a los que antes conoció, predestinó como los conoció en su preconocimiento para que fueran hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, como un pueblo y no individualmente. El 30 da una conclusión de todo lo que el escritor viene hablando. A los que predestinó, ya no habló del conocimiento previo porque ya lo dijo anteriormente y no es necesario. Así es de que ya concluye diciendo, predestinó. Después dice, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Así es de que he dejado bien claro en este debate lo que la Biblia dice. Si nosotros leemos en su contexto, si nosotros analizamos correctamente lo que la palabra de Dios dice y no con preposiciones propias. Así es de que hasta aquí paro con mi tiempo.
Bendiciones. Ok, perfecto. Bueno, entonces déjeme resetear el tiempo. Bueno, mi hermano Luis Alfinger, entonces tienes 5 minutos a partir de que comiences a hablar para culminar el debate. Voy rápido con las preguntas, voy rápido, entonces concluyo. Hermano, si, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, hermano, si está diciendo pueblo, por lógica es pueblo elegido. Cuando está diciendo todo, tú tienes que seguir la secuencia de la clase de pueblo que está eligiendo, que es del versículo 37 en adelante. Entonces, por lógica, no está hablando de un absoluto. Si tú estás diciendo que el pueblo no es elegido, porque tú mismo estás diciendo entonces que este pueblo tiene que ser elegido, hay una confusión ahí que tiene. Medita en eso. O sea, una confusión total. Por lógica tiene que ser pueblo elegido. Entonces, cuando dijiste en el capítulo, en el minuto 10, y lo que hiciste fue regresar en la pregunta de predestinación, si son salvos o no. No puedes tener gente salva que no haya sido predestinada. Eso es una cuestión incoherente. ¿Para qué somos predestinados? Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por el plan de salvación, por el plan de redención, en quien tenemos redención por medio de la sangre de Jesucristo, Efesios capítulo 1. Entonces no puede haber salvos si no hay predestinación. ¿Por qué? Porque la predestinación es el determinio de Dios. Ahora tú dices, en una de las preguntas que yo te hice, preguntas fáciles, pero me doy cuenta de algo. Para que fueron predestinados entonces, tú tenías que responder para ser salvo. Entonces tú colocaste salvación antes de predestinación porque supuestamente la persona primero tiene que salvarse porque Dios tiene que viajar en su tiempo atemporal y decir, te voy a salvar porque tú vas a creer. Eso es mentira porque la Biblia no lo enseña. Entonces tienes allí en tu pregunta estas pequeñas cosas que tú también dijiste que había predestinado sin ser salvo. Algo así dijiste en tu argumentación. Bueno, eso quedó grabado. Entonces, volviendo a las preguntas y a las respuestas, tú preguntas, la pregunta primera que me hiciste, claro que sí, pero de todas maneras no le puedes hacer añadidos a lo que dice el versículo. Sí, significa proginoxis. Entonces, cuando también preguntas conocer y predestinar, ¿qué va primero? Bueno, el versículo lo dice. Primero él conoce y después predetermina. ¿A quién? A las personas que van a ser llamadas. Continúa con lo de pueblo, pueblo y persona, pueblo, pueblo y persona. Pueblo no es persona. Dijiste ahorita, hace unos minutos. Pero personas son pueblos. Bueno, ¿y cuál es el punto? De todas maneras, sean personas elegidas, son predestinadas y son salvos. Estamos en el pueblo de Dios. O sea, si es por el conocimiento del hombre, te pregunté, entonces tú bailaste, no sé qué, yo respondí, bueno, está bien, sí, está bien, vamos a seguirte la corriente, pero el versículo no nos lo dice. Si es el porque Dios predestinó conforme al conocimiento de que el hombre iba a salvarse, no, el versículo no lo dice, o que el hombre iba a creer. ¿Por qué el texto no lo dice? Simplemente porque el texto no lo dice, porque no existe, porque estás haciendo presuposiciones. Entonces, ahora sí concluyo. ¿En qué concluyo? En lo que dice el versículo. Simplemente el versículo dice lo que dice. Ya dicho lo de Juan 6, ya dicho lo de las preguntas. El versículo dice lo que dice. No dice más nada. Y no le podemos añadir a los versículos de Efesios y de Romanos. ¿Por qué digo tanto lo de Efesios? Porque es el paralelo de la predestinación. Pero el versículo no solamente habla de predestinación. El versículo me habla de conocer, me habla de predestinar, me habla de llamamiento, me habla de justificación y me habla de glorificación. Pero yo sabía que todo el debate iba a ser en conocer. Por ahí se fue todo el debate, conocer, conocer y pueblo o persona. Por ahí se fue todo el debate, pero en realidad el versículo me está hablando de 5 acciones de Dios, no nada más de conocer, no nada más de predestinar. Entonces tenemos también el llamamiento, tenemos también la justificación, tenemos también la glorificación, que es lo que enseña el versículo. Dios los bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahora sí queda concluido oficialmente el debate. Ahora van a tener 1 minuto para despedirse cada uno.
invitar a todos a suscribirse a Reflexiones del Pastor. Ok, entonces, mi hermano Oscar, tienes 1 minuto para despedirte. Un saludo a todos los del chat y a todos los que van a mirar este video. Que el Señor me los bendiga. Espero que se encuentren bien. Y gracias por mirar este debate. Nos miramos hasta la próxima. Gracias al pastor por permitirnos debatir, y también al hermano Luis también que aceptó la invitación. Que el Señor lo bendiga también, y amén. Esperemos que próximamente estaremos dialogando nuevamente en otro debate o en otro compartir. Bendiciones. Ok, gloria a Dios. Bueno, entonces, mi hermano Luis, tienes 1 minuto para despedirte. Bueno, muy buenas noches otra vez a todos los que vayan a ver el video y todos aquellos que están viendo el video. Dios los bendiga. Tenemos otro debate, pero es de escatología. Se le olvidó a Oscar decirlo. Le recuerdo eso. Dentro de 15 días, si Dios lo permite, primeramente el Señor. Entonces, muchas gracias al hermano Gutiérrez por ayudarnos con esta plataforma. No teníamos programado que él moderara, pero bueno, las cosas se dan como Dios manda. Amén. Dios bendiga al hermano Oscar. Dios bendiga al hermano Oscar. Le hace falta un poquito más de esto. Pero Dios te bendiga, mi hermano. Entonces estamos pendientes para la próxima. Sea todo para la gloria de Dios. Amén. Sea que llevamos su palabra para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria al Todopoderoso. Bueno, sin más, entonces yo también me despido. Le doy gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que me da de escuchar su palabra. Gracias a los dos oponentes, a Luis Alfinger y al apologista Oscar Oseguera. Gracias a todos los que nos miraron aquí en Reflexiones del Pastor y los que nos van a ver. Por favor, compartan el video, denle una manita hacia arriba, que es completamente gratis. Suscríbanse, es completamente gratis. Gloria al Todopoderoso. Sin más, entonces, recuerden siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Y si hay quien enseña lo contrario, por favor, no le crean. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén.